Objeto. SCP-402. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-402 se mantiene en un armario de almacenamiento controlado por clima en el sitio 41. Todos los SCP-402-A conocidos y todo el agua afectada por el mismo, actualmente 612.000 litros, se mantienen en un congelador climatizado en el sitio 41, con cada muestra envuelta en cinta de barricada para prevenir accidentes. SCP-402 y SCP-402-A deben mantenerse alejados de todo el agua, incluyendo el vapor de agua, fuera de las pruebas. Pueden existir cantidades sustanciales de SCP-402-A fuera de la contención. Todas las muertes inusuales de ahogamiento o asfixia deben ser investigadas para posible participación de SCP-402. El destacamento móvil Tau 4 Agua, en todas partes tiene la tarea de realizar todas las pruebas, investigaciones y misiones de recuperación asociadas con SCP-402. SCP-402-1 se mantiene en una celda de contención humanoide tipo 2 en el sitio 59. Descripción. SCP-402 es un sólido de forma irregular con un peso de 4 kilogramos. Mientras que SCP-402 se compone en gran parte de obsidiana, trazas de platino e iridio están presentes. La estructura de SCP-402 tiene numerosas brechas microscópicas anormales similares a las encontradas en SCP-148. Esto, junto con la densidad anómala del SCP-402, 22,2 gramos/centímetros cúbicos, aproximadamente 8,5 veces la de la obsidiana, sugiere que los dos materiales operan bajo principios similares. Cualquier agua que entra en contacto con SCP-402, por la presente SCP-402-A, desarrolla propiedades antimeméticas, haciéndola imperceptible por cualquier medio directo. Los testigos normalmente interpretan esto como SCP-402 absorbiendo el agua. SCP-402-A puede ser detectado a través de su interacción con otros materiales, lo cual ocurre normalmente. Por ejemplo, la disolución de sal en SCP-402-A se presenta como la desaparición de la sal. Las básculas y los termómetros que detectan el peso y la temperatura del SCP-402-A, respectivamente, se pueden leer normalmente. Los artículos que flotan en el agua parecen levitar cuando se colocan en SCP-402-A. El agua rendida imperceptible por SCP-402 puede transferir sus efectos a otra agua, para cada unidad de SCP-402-A, que es introducida a un cuerpo de agua, se hacen análogamente 11.000 unidades, más menos 500, adyacentes. Esto se percibe como la rápida y espontánea desaparición del agua afectada. SCP-402-A no presenta ningún riesgo de reacción en cadena. Sin embargo, debido a corrientes naturales, el propio SCP-402 puede crear grandes cantidades de agua antimemética muy rápidamente cuando está sumergido, particularmente en agua en movimiento. El consumo de SCP-402-A presenta un grave riesgo de asfixia, ya que su presencia en la tráquea no desencadena el laringoespasmo responsable de sellar la vía aérea. La presencia de SCP-402-A en los pulmones solo es detectable a través de la privación de oxígeno resultante, y suele ser confundida con otras condiciones médicas, lo que impide un tratamiento adecuado. El manejo seguro de SCP-402-A solo puede ser realizado por personal capacitado. SCP-402-1 es un ser humano, de aproximadamente 35 años de edad, que estaba en posesión de SCP-402 en el momento de la recuperación en Indonesia, así como una jarra de plástico que contenía 4 litros de SCP-402-A. SCP-402-1 se ha negado a cooperar o comunicarse con el personal de la Fundación y no ha sido identificado. Antes de la contención, SCP-402-1 consumía SCP-402-A, con exclusión de todos los demás líquidos, resultando en la ilusión de que no poseía ningún fluido corporal y de darle un aspecto de secado. Esto inicialmente fue confundido con una propiedad de SCP-402-1 en sí, con la verdadera naturaleza de su condición, y la naturaleza anómala de SCP-402 solo se identifican después de una observación cuidadosa.
El aspecto del SCP-402-1 volvió a la normalidad ya que el SCP-402-A se descargó de su sistema. La sangre de SCP-402-1, cuando está compuesta de SCP-402-A, posee efectos perjudiciales cuando se consume en cualquier cantidad. Los sujetos se convencerán de que cualquier agua que encuentren es una extensión de un agua subterránea efectivamente infinita, en la que corren el riesgo de quedar atrapados en caso de que entren en contacto con el agua. Esto da lugar a la acuafobia severa, así como a un miedo del ahogamiento que persiste incluso en las situaciones donde no hay agua presente. La prueba de las propiedades anómalas de la sangre de la SCP-402-1 se ha considerado ineficaz en cuanto al costo. Como tal, la información sobre sus efectos se ha obtenido en gran medida de las actividades de precontención de SCP-402-1. Nota. Varios sujetos que habían consumido previamente sangre de SCP-402-1 mostraron una fuerte respuesta al miedo cuando se expusieron a SCP-109 y SCP-812, aunque ninguno pudo justificar sus reacciones. Otras pruebas están bajo consideración.